Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí y ahora. Gracias, Padre Santo, porque tú nos instituiste ministro sacerdote de un nuevo pacto. Gracias, Señor, porque podemos llevar tu palabra a todas las naciones. Gracias, Señor, porque a través de esta clase estamos ilustrando a tu pueblo para que se llenen del conocimiento de tu verdad y de tu palabra. Bendice, Señor, a nuestra pastora Laura y guíala en este dar de la clase que tú has puesto en nuestro corazón para que llevemos. Bendice también nuestro Ministerio Internacional, la gracia de Dios, y a cada uno de los hermanos que se conectan para recibir esta clase. Bendiciones, Laura. El Señor es contigo en esta clase. Dios te bendice y bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga. Una vez más, una semana más, un fin de semana más, estamos acá para seguir pregonando las verdades del reino, seguir hablando de la palabra que liberta, la palabra que restaura, la palabra que vivifica, la palabra que edifica y la palabra que te enseña y te ayuda a tener una madurez espiritual en Dios y a conocer más y mejor a nuestro Señor Jesucristo. Estamos con el tema de los viernes, la sangre del Cordero. Y hoy vamos a estar en la lección La sangre habla. La sangre de Cristo habla y habla porque está viva por siempre y para siempre. Esa sangre no caduca. Ella mantiene su efectividad y sigue hablando y sigue declarando y sigue proclamando salvación, sigue proclamando restauración, sigue dando vida. Hemos hablado que en la sangre está la vida, por eso se necesitó el derramamiento de la sangre del Cordero sin mancha, Jesucristo, y que esta sangre pura y limpia nos da la vida. La sangre de Cristo habla más y mejor que la sangre de Abel. Eso nos declara la palabra en Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús es el mediador del nuevo pacto y su sangre fue rociada. Hemos hablado de este proceso cuando se llevaba un cordero y se sacrificaba en el altar. ¿Cuál era el procedimiento para llevar esta sangre a ser rociada ante el altar para que ésta pudiera servir para expiar los pecados del pueblo? La de Jesús fue rociada en el altar celestial y que dice que habla mucho mejor que la sangre de Abel. Abel alcanzó testimonio de justicia delante de Dios. Dice que aún él hablaba por sus ofrendas. Tuvo la visión de la sangre, el testimonio por medio de la expiación. O sea, la ofrenda de Abel fue un testimonio de justicia delante de Dios. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente, estoy leyendo en Hebreo 11:4. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. O sea, está hablando de ese reconocimiento especial que Dios hace acerca de la ofrenda de Abel, que esta ofrenda, este sacrificio, le hizo tener un testimonio de ser una persona justa, y que cuando fue sacrificado, ultimado por su hermano, dice que la sangre de Abel hablaba por justicia, porque se había sacrificado, se había dado muerte a un justo. Pero ahora está diciendo, la sangre de Jesús habla más y mejor que la de Abel. Recordemos la diferencia que se ha hecho de la sangre que llevamos, solo que somos descendiente de Adán, de una naturaleza caída, que esta sangre es corruptible, pero que la sangre de Jesús
es incorruptible. Por eso habla mucho mejor. Además, que la sangre de Abel, que es lo que demanda, venganza, desata maldición al homicida. Y eso fue lo que pasó. Si leemos Génesis 4, 9 al 12, lo que pasó con el homicida, que fue Caín, que se declaró una maldición sobre la tierra que él iba a habitar. A la tierra, de hecho, se le iba a negar producir. Iba a estar errante y andando como un extranjero sin una nación. Entonces, la sangre de Abel demanda venganza. Igual que cuando acontece que una persona le matan, ¿qué es lo que esa sangre demanda? Siempre es venganza, que la persona, que el homicida pague el precio por lo que hizo. En el caso de Jesús, es sangre de paz. Otorga y no reclama. Esa sangre no está reclamando venganza, no está reclamando justicia. La sangre de Jesús, por eso dice que la sangre habla más y mejor que la de Abel, porque esta sangre de paz no está demandando, no está reclamando. Te otorga, ¿qué otorga? La justificación, otorga la salvación, otorga la redención. Entonces, esta sangre de Jesús, en lugar de pedir venganza y demandar y de dar maldición a quienes le quitaron la vida, dice que desata bendición al pecador al aceptar el plan de salvación. Y de hecho Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que dijo sobre lo que en ese momento eran sus castigadores? Padre, perdónale. Le otorgó aún el perdón, aunque estaba siendo sacrificado por ello. Porque él vino a dar paz, a dar bendición. Entonces se desata la bendición con el derramamiento de la sangre de Jesús. Por eso tiene un mensaje mucho mejor que el mensaje de Abel, que nos dice la palabra de Dios, que su ofrenda hizo que fuera reconocido delante de Dios como un hombre justo. Por su sangre, por la sangre de Jesús, el don de la vida eterna se obtiene. Vida de triunfo en este mundo, vida victoriosa. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida sea victoriosa, esa vida sea abundante, esa vida sea de paz, esa vida sea de gozo. Poder y autoridad sobre la fuerza de las tinieblas es lo que dice que nos da esta sangre. No está reclamando venganza, no está trayendo maldición. Por eso habla, la sangre hoy sigue hablando y seguirá hablando, porque vino para otorgar, para darnos un regalo, para darnos la gracia, para darnos vida eterna, para darnos que podamos vivir en victoria en este mundo en decadencia. Vino para darnos vida, vino para darnos poder y autoridad y poder parar la obras de las tinieblas en la tierra. Ese es el mensaje de la sangre del Cordero. En la sangre de Jesús se encuentra la vida de Dios. Hablamos en temas pasados cómo Jesús no recibió sangre adámica, sino que recibió sangre directamente del cielo por obra del Espíritu Santo. Entonces, la vida de la sangre de Jesús es la vida de Dios. Y hay una palabra griega que representa esta esencia de esa palabra, de esa vida, la vida Zoe, que alude a una vida espiritual. La vida de la sangre, la vida se encuentra en la sangre y la sangre de Jesús es la vida de Dios, una vida espiritual, la vida resucitada de Cristo, la cual el Espíritu ministra a cada creyente. Lo que trae es un flujo de libertad, sobrenaturalidad, experiencia subliminal de Dios, una espiritualidad. Dicen Hebreos 13, 20, 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad. El Dios de paz, que envió a su Hijo, le resucitó de los muertos. A ese dice no simplemente el pastor, el gran pastor, poniéndolo superior por encima a todos los pastores. Por esa sangre del pacto eterno dice que le haga apto. ¿Quién es que nos hace apto para poder tener las habilidades de Dios y poder cumplir su voluntad aquí en la tierra? Es Dios que pone en nosotros el querer como el hacer por su voluntad. Eso es lo que esa sangre sigue haciendo, que sigamos creciendo en santificación, en justicia, en amor, en paz. La cobertura y la protección que nos provee la sangre de ese santo radica en que la sangre de Jesucristo sigue hablando. Esta habla al Padre, habla al reino del Padre, a los súbditos del Padre y aún al enemigo y a todos sus ejércitos. Esa sangre le sigue hablando y le sigue declarando al enemigo que él está derrotado y que Cristo obtuvo la victoria y se la ha otorgado a la iglesia. Esa sangre sigue hablando. Esa sangre dice que Dios es el soberano que está en control, que el Padre eterno quiso reconciliarse con nosotros a través de su Hijo. A Dios la sangre con la que hemos sido rociados le declara el pecado de ese hijo, el pecado de esa hija mía ha sido lavado. Eso es lo que dice la sangre. Cuando el Padre te vuelve a ver y tú estás bajo ese pacto de gracia, Él no ve tu falta, Él no ve tu pecado, Él no ve tu historia, Él no ve tu expediente. Dice que Él ve a un hijo lavado, limpio, con una deuda, con una penalidad saldada, perdonada a plenitud por la sangre de Jesucristo. Por eso sí, seguimos proclamando la sangre de Cristo. Habla, sigue hablando, continuará hablando, porque cada vez que una persona es vista por Dios, he visto justificado por esa sangre. Él lo ve santificado, él lo ve perdonado, ve que no tiene ninguna deuda, que no hay ningún expediente pendiente que cobrarle a esa persona, porque ya Cristo pagó el precio con su sangre poderosa. Hay evidencia bíblica de que toda sangre derramada le habla a Dios. Después de la muerte por parte de su hermano Caín, a ver, leemos en Génesis 4:10, el Señor dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Una evidencia bíblica que cada vez que se derrama la sangre, que se derrama la vida de una persona, dice que esta sangre clama delante de Dios. Es pues claro que aún haber ya siendo muerto, su sangre todavía hablaba por él y clamaba por venganza. Y lo que le decía anteriormente, esta sangre que es corruptible, porque una descendencia, la descendencia adámica de pecado, de maldición, de condenación. Y esa sangre clamaba venganza, clamaba justicia. Pero que Jesús, la sangre de Jesús, sigue clamando o sigue otorgando bendición y salvación. Sigue hablando cada día al Padre. Este es el precio que fue pagado para que mi hijo, para que mi hija tenga vida en abundancia. Ninguno de nosotros pudiese entrar al lugar santísimo si no fuese por la sangre. Y debemos siempre reconocer y declarar esa gloriosa verdad. Hebreos 10:19 nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, nosotros no podíamos, no teníamos la capacidad, no éramos aptos para entrar al lugar santísimo, pero dice que a través del sacrificio de Jesucristo, hoy tenemos la libertad para entrar a ese lugar santísimo por esa sangre que está hablando y que me justifica delante del Padre. Dice que vamos ahora por un camino nuevo y vivo que Él lo abrió cuando se rasgó el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Estaba dando amplia entrada para que el pueblo pueda estar ante la presencia de Dios y cubierto con la sangre de Cristo, lo cual nos justifica delante del Padre. Dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones. Está diciendo de esa devoción, de esa entrega en agradecimiento, no para alcanzar la salvación, sino porque ya hemos alcanzado la salvación por el sacrificio de Jesucristo. Una vez que nosotros clamamos a esa sangre, la misma sangre clama a favor nuestro, ya que ella habla. Ella es una sangre que puede hablar y habla con todo poder, con toda autoridad. Es todopoderosa porque la sangre de Dios, la sangre del Hijo de Dios, esta sangre habla de misericordia sobre el trono de la gracia de Dios, donde Cristo dice que está sentado a la diestra del Padre. Es por esto que debemos clamar siempre a esa sangre. Echar mano de esa sangre poderosa que nos ha santificado, que nos ha purificado y que nos justifica delante del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos justificados, que nosotros no nos será cobrada una deuda. Esa sangre habla de que hemos sido justificados. Dice en Romanos 5:9, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué significa justificado? Dije anteriormente, ser absuelto, declarado no culpable, declarado inocente, declarado que no tiene deuda, declarado que no hay una penalidad sobre usted. Dios nos justificó en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiésemos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos, porque la sangre sigue hablando. Eso fue lo que pasó en el Calvario. Cristo fue declarado culpable cuando Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El justo por los injustos, dice la palabra. A causa de esa acción por parte de Dios, nosotros legalmente hemos sido declarados no culpables. Es decir, estamos justificados, estamos perdonados, estamos reconciliados con Dios. La sangre habla de que hemos sido redimidos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que la manera que teníamos de vivir era una vida vana, vida de pecado, de naturaleza caída. Dice
fuimos rescatados de ese estilo de vida por la sangre del Cordero. No fue un precio de oro y de plata, dice. Porque ¿cómo se puede comprar la vida? Con la vida. ¿Y cuál es la vida? La sangre. En la sangre está la vida. Por eso Cristo derramó toda su sangre, que es la vida de Dios, para que nosotros hoy tengamos su vida. Nosotros somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, dice la palabra. Redención significa comprar a alguien de la esclavitud. Jesús le dijo que él vino para dar su vida en rescate de mucho. Y en esta palabra, con esta palabra Jesús estaba tratando de llevar ese mensaje a todos los habitantes de ese entonces, de esa época, porque estaba muy familiarizado con la esclavitud. Sabían bien lo que era la esclavitud. Había muchas personas que estaban en esclavitud literal. Entonces, se usa esta imagen de que fue redimido, fue comprado. Usted es esclavo, fue comprado y se le dio la libertad. Nosotros éramos esclavos del pecado y Cristo con su sangre nos compra y nos da vida. Dice que él dio su vida. Él se puso por nosotros para que fuésemos rescatados. Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados, conforme a su riqueza, conforme a la riqueza de su gracia. La sangre de Cristo nos dice, te dice, eres un redimido. Eso dice la sangre. Ya te compré, no le debe la vida a nadie. Tu vida está comprada por la sangre del Cordero. La sangre también dice en Primera Pedro 18, Gálatas 3 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la maldición de Abraham alcanzase a los gentiles, a los que están sin Dios, a los que no son atraídos por Dios. Por el sacrificio de Jesús fuimos redimidos. La sangre de Cristo rociada en el lugar santísimo, en ese lugar celestial, que dice que ya no fue rociada en un trono, en un templo hecho por mano y un templo perecedero, sino en el eterno, en el celestial. Le da al Hijo de Dios derecho a ser librado de todas las miserias, pobrezas, dolores, enfermedades, maldiciones que el pecado trajo sobre el mundo. Recordemos que caímos con la naturaleza adámica bajo una maldición, bajo una condenación a la pobreza, a la enfermedad, al dolor, a una maldición que trae todas las calamidades y que por la sangre de Jesús rociada en el altar celestial, hoy nosotros fuimos liberados de toda esa miseria. Usted tiene la victoria sobre todas esas maldiciones por medio de la redención de la sangre de Cristo, que sigue hablando y te sigue diciendo, eres un redimido. La sangre de Jesús habla de que usted tiene paz. Colosenses 1:20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ya nosotros entramos en un acuerdo de paz con Dios por la sangre de Jesús. Haciendo la paz, la reconciliación. Ya no estamos en enemistad contra Dios. La sangre de Cristo habla acerca de lo que usted posee y ella clama, usted tiene paz. Gracias a Dios que por medio de la sangre de Cristo tenemos paz para con Dios y tenemos la paz de Dios. No solamente entramos en paz con Dios, sino que tenemos paz interior, paz interna y podemos estar en paz con nuestros semejantes. La sangre de Cristo nos dice que Dios nos va a perdonar los pecados, sino que ya lo perdonó. No dice a futuro le voy a perdonar, no, ya Él pagó el precio. Ya nos perdonó los pecados. Él tomó la iniciativa de perdonarte.
tomó la iniciativa para darte la paz como un regalo, porque usted ha sido elegido y ha sido llamado por Dios para disfrutar y vivir en esa paz. La sangre dice que eres un santificado. ¿Qué quiere decir santo o santificado? Apartado como propiedad exclusiva de Dios, apartado para Dios. Hebreo 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La sangre de Cristo dice, usted fue santificado, ser apartado para ser usado, poseído y uso exclusivo como un vaso de honra por parte de Dios. Usted es una propiedad de Dios. La sangre habla y dice, eres una persona, propiedad exclusiva de Dios. Eres un apartado. No eres cualquier persona de este mundo. Eres un tesoro especial. ¿O ignoran que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que es de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorificad a Dios pues en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, le pertenecemos. Aquí dice, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro entero ser le pertenece al Señor, porque fuimos comprados con la sangre preciosa del Cordero. Ser santificado significa también que usted ha sido objeto de una acción y de una obra por parte de Dios, quien lo apartó, lo separó para sí mismo. A quien Dios separa o aparta para sí, es quien ha sido santificado por y para Dios. Dios te santifica con el sacrificio de su Hijo amado y te aparta para Él, para que vivas para Él. Esta sangre también habla de salvación eterna. Hebreo 13:20-21. Y el Dios de paz, volvemos y retomamos este versículo para tomar esta parte de esta declaración, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, les haga apto para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Por la sangre de un pacto eterno. Dios estuvo haciendo desde el principio pacto con su pueblo, pero estos pactos eran una semblanza de este último pacto que se haría a través del sacrificio del Cordero y que se iba a hacer un pacto que es eterno para otorgar salvación eterna, que no es para lo que pasó, que no es para este presente, sino que es por y para la eternidad. La sangre habla de que tu salvación es eterna, que Él te la dio y que te pertenece por la eternidad. La sangre habla de que hemos sido lavados. Apocalipsis 1:5 nos dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo grita, clama, habla, diciendo, ha sido lavado. La sangre de Cristo ya nos ha lavado y nos ha quitado de en medio de todo nuestro pecado, ha quitado de en medio todo nuestro pecado. Estos son, dice en Apocalipsis 7:14, cuando Juan hace una pregunta, el Espíritu responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Se lava y se emblanquece la vida de pecado a través de la sangre del Cordero. ¿Cuáles son las cosas que se lavan? Las cosas que están sucias, que están manchadas, que no están aptas para ser utilizadas. Por eso dice que fuimos lavados y nos ha hecho aptos para que podamos hacer su voluntad, para que podamos servirle con corazones agradecidos. La sangre habla de que hemos sido limpiados. Cuando usted lava algún utensilio, usted lava algo, este queda limpio, ya se va toda la suciedad.
No olvides quién es Jesús. Debemos tener presente quién es Jesús. Jesús es el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesucristo creó el universo entero antes de bajar del cielo. Él es quien cuya sangre puede limpiarte de tu pecado, pudo limpiarnos de nuestro pecado y hacernos limpios lo suficientemente para poder ir al cielo. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Su sangre limpia todo pecado y te traerá a la comunión con el Padre y a la alegría con Dios el Padre. La sangre de Cristo grita: tú has sido limpiado de todo pecado. No deje que el enemigo venga a recordarte el pecado, el pasado y a señalarte. Ya Jesús derramó su sangre y esta habla. Y esta dice que hemos sido lavados, que hemos sido limpiados. También dice que por esta sangre tenemos la victoria. Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué fue lo que hizo vencer cuando viene esta multitud en el cielo? Que Juan está haciendo preguntas acerca de esta visión que le fue dada del cielo. Dice: estos son los que han vencido. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero nos da la victoria. Jesús conquistó la victoria en la cruz del Calvario. Él venció y esa victoria Él se la ha dejado a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Eres tú, soy yo. Hoy Él te deja la victoria. Esa sangre dice: tú tienes la victoria, tú vences por la sangre del Cordero. Esa sangre sigue hablando y sigue diciendo: usted tiene la victoria. Usted es un victorioso. Usted no puede andar en derrota. Usted no puede andar cabizbajo, porque la sangre habla y declara que usted es victorioso. Una vez en el pacto, usted he hecho partícipe de la victoria por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero sigue hablando, sigue diciendo que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados, que hemos sido limpiados, que hemos sido lavados por esa sangre poderosa. Aquí le dejo un resumen para que veamos que la sangre del Cordero habla a cada creyente y le dice: si usted no está escuchando esta voz del cielo, examínese, vaya a la palabra, lea el contenido que le hemos dado en esta noche, sigue escudriñando la palabra. La sangre de Cristo habla a cada creyente. Si usted es un creyente que está bajo el pacto de la gracia, dice que usted es un justificado y nadie le puede decir algo contrario a esto. Dice que usted está unido a Dios por medio de la sangre, que ha sido redimido, que tiene paz, que ha sido reconciliado con Dios, que usted no es un enemigo de Dios, que usted entró en amistad con Dios, que es un santificado, que tiene la salvación eterna, que tiene la victoria, que ha sido limpiado y que ha sido lavado, porque esa sangre hoy continúa hablando y continúa diciendo que fue hecho un sacrificio y un derramamiento de sangre que fue perfecta, y que esa sangre incorruptible habla y seguirá hablando de amor, de salvación, de redención, de justificación y de santidad. Dios le bendiga abundantemente. Esperamos que el Señor continúe derramando su más rica bendiciones sobre sus vidas y que esta palabra se haga efectiva en cada corazón y que podamos de verdad asirnos a esta sangre que es poderosa y que viene a otorgarnos todas las bendiciones del reino. Dios le bendiga, hermano Huáscar. Bendiciones, amados hermanos. Déjame la fílmica
Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios tiene misericordia de nosotros. Él ha tenido siempre y siempre el Señor en todas las dispensaciones, el Señor ha tenido gracia. En ese Apocalipsis 7:14 nos habla de la pregunta que hace Juan en la visión y dice, ¿y quiénes son esos blanqueados? Cuando dice, esos son los que salieron de la gran tribulación, que fueron blanqueados, y el Señor tuvo misericordia de ellos. Y porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, y por eso se ven blanqueados en la sangre, lavaron su ropa en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos pasaron a ser esos blanqueados. En la palabra no nos dan mucha autoridad de hablar de esto, pero está en la palabra. Y si Dios la pone en la palabra es para que nosotros la veamos y entendamos que esa misericordia y esa gracia siempre existió. Se manifestó con Adán cuando transgredieron y se sacrificaron esos animales para limpiar el pecado y la transgresión que ellos hicieron en ese momento. Y así sucesivamente, el Señor siempre ha tenido gracia para salvar a la humanidad de los problemas en que se mete. Siempre ha tenido cómo limpiarnos. Y lo más idóneo y lo más eficaz ha sido la sangre del Cordero, esa sangre de la cual estamos hablando en estas clases. Y sabemos que es el Señor bendiciéndonos, trayendo este conocimiento a nosotros para que nosotros aprendamos a apreciar el valor de la sangre con la cual hemos sido rociados, con la cual hemos sido cubiertos, con la cual Dios nos ve cuando Él nos mira. Cada vez que el Señor nos mira, nos ve cubierto por la sangre del Cordero, esa sangre gloriosa, maravillosa, que nos ha glorificado en Cristo Jesús. Bendiciones, amados hermanos. Que sea la paz del Señor con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Y hasta el próximo viernes que estaremos participando de lo que es la sangre del Cordero, este seminario glorioso que nos llena de tanta paz y tanta tranquilidad en la seguridad de nuestra salvación en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, Laura.